Atención jubilados y pensionados, se confirmó una verdadera noticia bomba que impacta de lleno en los saberes previsionales. La abogada previsional Florencia Marcarián anunció oficialmente el nuevo aumento que se aplicará en febrero, luego de la confirmación realizada por el presidente Javier Milei respecto de la actualización de jubilaciones y pensiones de ANSES. Se trata de una información clave que millones de adultos mayores estaban esperando, ya que define cuánto se va a cobrar el próximo mes y cómo se ajustarán los ingresos en un contexto de inflación todavía elevada. Florencia Marcarián adelantó que este aumento llega acompañado de múltiples detalles importantes que los jubilados y pensionados deben conocer antes de cobrar en febrero. El objetivo principal es evitar sorpresas desagradables, como ya les ocurrió a muchos beneficiarios en meses anteriores. Por eso, en este informe se explican con claridad los nuevos montos, cómo se compone cada haber y qué aspectos siguen generando reclamos y dudas dentro del sistema previsional argentino. Además del anuncio del aumento, Florencia participa junto a otros especialistas previsionales para responder las consultas más frecuentes que enviaron jubilados y pensionados en el último informativo. Muchas de esas preguntas están relacionadas con los descuentos, los bonos, los topes máximos y el cálculo del haber inicial. La intención es brindar información clara y accesible, para que cada beneficiario pueda entender su situación particular y saber si está cobrando correctamente. Uno de los puntos centrales del anuncio es que el ajuste de febrero se realiza directamente sobre el monto de todas las jubilaciones y pensiones de los regímenes tradicionales o del régimen general de ANSES. Este ajuste se aplica en función del índice de inflación, siguiendo la fórmula de movilidad vigente. De esta manera, con el dato de inflación de diciembre ya confirmado, se puede calcular con precisión el porcentaje de aumento que se aplicará a todos los haberes previsionales. Según lo informado, en febrero todos los jubilados y pensionados van a cobrar con un aumento del 2,85%. Este incremento se aplica de manera general, sin importar el rango de ingresos en el que se encuentre cada beneficiario. Es decir, el porcentaje es el mismo tanto para quienes cobran la jubilación mínima como para quienes perciben haberes más altos dentro del sistema previsional administrado por ANSES. Con este aumento, la jubilación mínima pasa a ubicarse en 429.254,34 pesos. Este monto incluye el haber mínimo actualizado más el bono extraordinario, que actualmente es de 70.000 pesos. Es importante aclarar que el bono no se ajusta por inflación y se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que genera una pérdida progresiva de poder adquisitivo para quienes dependen de este refuerzo. En términos estrictos, el haber mínimo sin bono es de 359.254 pesos, y a ese monto se le suma el refuerzo extraordinario para alcanzar los 429.254 pesos finales. Este detalle es fundamental para entender cómo se compone el ingreso mensual y por qué, a pesar de los aumentos por movilidad, muchos jubilados sienten que el ingreso sigue siendo insuficiente frente al costo de vida actual. Para quienes cobran la PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, el nuevo monto asciende a 357.403,47 pesos. En el caso de las pensiones no contributivas, que representan el 70% de la mínima, el haber queda en 321.478,04 pesos. Todos estos valores se informan en bruto, es decir, antes de aplicar los descuentos correspondientes, como el aporte a la obra social. Es importante recordar que estos montos no contemplan aún el descuento de la obra social, que se aplica automáticamente sobre el haber. Además, no solo las jubilaciones y pensiones se ajustan por inflación. La asignación universal por hijo y otras prestaciones también reciben el mismo incremento del 2,85%, ya que están atadas al mismo índice de actualización mensual. En cuanto a la jubilación máxima, ANSES mantiene un tope que rige únicamente dentro del sistema previsional. Actualmente, ese monto máximo se ubica en 2.417.441 pesos. Esto significa que, aunque una persona haya realizado aportes suficientes como para cobrar más según el cálculo teórico, el organismo fija un límite que impide superar ese valor, una situación que suele ser cuestionada judicialmente. Muchos especialistas señalan que este tope genera una diferencia importante entre lo que correspondería cobrar según los aportes realizados y lo que efectivamente paga ANSES. En numerosos casos, el cálculo del haber inicial daría un monto mayor, pero el organismo aplica el límite máximo y se queda con la diferencia, lo que da lugar a reclamos y juicios previsionales.
Otro tema central es la brecha entre el último salario como trabajador activo y el primer haber jubilatorio. En la práctica, esta diferencia suele rondar el 50%. Es decir, una persona que se jubila pasa a cobrar aproximadamente la mitad de lo que percibía en actividad. Este impacto es muy fuerte, sobre todo para quienes tenían ingresos medios o altos antes de jubilarse. Por ejemplo, trabajadores que tenían sueldos cercanos a los 900.000 o incluso 2 millones de pesos mensuales, luego de jubilarse terminan cobrando montos apenas superiores a la jubilación mínima. Esto ocurre aun cuando hayan realizado aportes durante más de 30 años, lo que genera una sensación de injusticia y desconcierto entre los nuevos jubilados. El cálculo del haber jubilatorio se realiza tomando los últimos 10 años de aportes en relación de dependencia o como trabajador independiente. Se promedian las últimas 120 remuneraciones y, en base a ese promedio, se determina el haber inicial. Sin embargo, en la práctica, el monto que paga ANSES muchas veces no coincide con el que surge de ese cálculo teórico. La histórica referencia al 82% móvil es uno de los grandes debates del sistema previsional argentino. Ese porcentaje nunca se consolidó de manera efectiva y, con el paso de los distintos gobiernos, las fórmulas de movilidad y los criterios de cálculo fueron cambiando. Cada modificación terminó impactando negativamente en el ingreso real de los jubilados, que vieron reducirse su poder adquisitivo. Desde antes de 2006 ya se registraban casos en los que ANSES pagaba menos de lo que correspondía según los aportes realizados. No existe una ley ni un decreto que justifique claramente esta práctica, lo que explica la enorme cantidad de causas judiciales iniciadas por jubilados en todo el país. Actualmente, hay cientos de miles de expedientes en trámite reclamando diferencias en los haberes. El procedimiento habitual para reclamar es iniciar primero un trámite administrativo ante ANSES. Como en la mayoría de los casos el organismo rechaza el pedido, el paso siguiente es acudir a la justicia. De allí surge el elevado número de juicios previsionales y sentencias pendientes de pago, una situación que sigue vigente y que afecta tanto a jubilados antiguos como a nuevos beneficiarios. En definitiva, los nuevos montos de febrero ya están confirmados, con un aumento del 2,85% y valores actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Sin embargo, la realidad previsional en Argentina sigue marcada por haberes bajos, topes, bonos congelados y una fuerte pérdida del poder adquisitivo. La información clara y el asesoramiento previsional siguen siendo claves para que cada jubilado conozca y defienda sus derechos.